y volar, volar tan lejos, como dice la canción de la India y Mark Anthony, atravesando valles, montañas y llanos inmensos. Tal como la naturaleza lo hace, adivinen con qué, con los ríos voladores en nuestra América del Sur. Pero como todo, los están obstruyendo. Y por eso es que, por ejemplo, en Bogotá estamos en crisis hídrica. Y entonces, ¿qué son estos ríos voladores? ¿Por qué vuelan? ¿Cómo se forman? La verdad, son tantas preguntas que mejor los invito a este nuevo episodio del podcast Agua Conciencia para que volemos juntos tan lejos que no se nos obstruya ni el pensamiento. Bienvenidos. Así es, Tati. Volar, volar sin miedo. La verdad, no sabía que el Amazonas, además de ser el pulmón del mundo, regular el clima global, albergar el 25% de la biodiversidad terrestre y ser el hábitat de la mayor cantidad de especies de peces de agua dulce del mundo, también permite la creación de ríos que vuelan y que llegan tan lejos como Bogotá. Y es que aquí mismo nosotros nos abastecemos de ellos. Es increíble, ¿verdad? Todos estamos unidos en nuestro planeta por los hilos invisibles del agua. Del agua. Imagínate, Ricardo, y uno creyendo que los ríos solamente están en la superficie de la tierra. La verdad es un tema tan interesante y apropiado para nuestra región que yo, como es costumbre, Ricardo, me puse a buscar en la famosa base de datos WOS y encontré, mira, en 0.07 segundos, 14.139 documentos, o sea, volamos sobre el tema. Y además encontré que el país, pónganse a pensar, que más investiga es Estados Unidos. Y claro, Brasil, el dueño de la mayor parte de la Amazonía. Nosotros en Colombia aparecemos con 99 documentos, o sea que sí estudiamos, que corresponden al 0.7%. Y antes que sea tu turno, porque ya te veo con la palabra lística para volar de tu boca, quisiera contarte que en Google Scholar, que es otra base de datos conocida, con las mismas palabras de búsqueda aparecieron más documentos, 17.000 en 0.07 segundos, o sea, al estilo del río volador. Mejor dicho, en conclusión, lo que pude observar, Ricardo, de estas búsquedas es que desde el 2020, fíjate, en ambas bases, el interés por el conocimiento sobre este tema creció exponencialmente. Qué raro, ¿no? Desde el 2020. ¿Será que podemos llamarlo un tema emergente? Oh, pues Tati, emergente, no sé, porque los ríos voladores están desde antes de que yo naciera. Es más, Uf. desde el inicio de la Tierra, cuando se formaron los continentes y los ecosistemas. Más bien, como estamos viviendo una crisis planetaria, ya nos estamos alineando más con la naturaleza y empezamos a reconocer que todos y todo lo que hacemos tiene una consecuencia Ujú. o varias, mejor dicho. Sí. Sí o sí toca hacer la paz con la naturaleza. Pues Ujú, yo te cuento que también hice la tarea y busqué en las bases de datos que nos dijiste. Encontré un articulito que me llamó mucho la mm, atención. Lo escribieron Alejandra Cifuentes y Mauricio Cote Alarcón. Fue ujú, publicado en la revista colombiana Amazónica y se puede encontrar en la página del Instituto SINCHI, el Instituto ujú. Amazónico de Investigaciones Científicas. El artículo Súper. está titulado como Influencias de la deforestación y el cambio climático en la formación de los ríos voladores del Amazonas. Los autores hablan de teleconexión de los sistemas de la Tierra. Wow, Acuérdate, teles, lejos, y conexión es acoplamiento, wow. es decir, todos Teleconexión. está acoplado, hay una red. Es como la Ujú, red social de la Tierra. mejor dicho. Mencionan otra palabra un poco más llamativa. Escúchate bien, Ujú. biobomba amazónica. Ojo, no Uy, de las que explotan, no es una bomba que explota, no. sino de las que bombean agua. Y Uy. esto es porque resulta que la evotranspiración del bosque amazónico
que une al vapor de agua que viene del océano Atlántico viaja tan lejos a través del agua y luego estas corrientes chocan con la cordillera de los Andes, promoviendo la precipitación, o sea, que llueva en el piedemonte Ujú, andino, que posteriormente abastecerá los ríos y fuentes de captación, por ejemplo, de Bogotá. de En Bogotá. resumen, Ujú, Tati, ujú, todo lo que pasa en el bosque amazónico por procesos de deforestación y sabanización sí nos ujú. impacta en la sabana de Bogotá y en toda Colombia, porque lo que talan son los árboles nativos, que cuando sudan liberan Sí. lo que los pueblos indígenas llaman polvo de hadas, que Ay. son nada más y nada menos que los ríos voladores. Wow, Ricardo, qué historia. Me encantó, qué artículo tan bonito del Instituto que lo podemos encontrar en la página del Instituto Sinchi. Mira que también lo busqué, me dio mucha curiosidad y leí además de todo lo que nos contaste de la teleconexión, la biobomba amazónica, que se junta el vapor del agua con el que viene del océano Atlántico. También encontré que todas las grandes cuencas de nuestro territorio forman parte de esta teleconexión natural, la del río Magdalena, por ejemplo, la del río Orinoco. O sea, todo el país depende hídrica y climáticamente de eso tan bonito que dicen los pueblos indígenas que se llama el polvo de hadas. Sí, señora. Y para que aprendamos aún más de este tema, te tengo una invitada, pero de lujo. ¡Ay, qué Es la bien! bióloga Ángela del Pilar Biancha, de la Ujú, Dirección de Gestión Integral de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente. ujú. Entonces, Tati, como los ríos, a volar sin que nadie les obstruya el pensamiento. A volar donde la bióloga. Doctora Ángela, buenas tardes. De verdad que es un gusto que esté aquí con nosotros. Mire, volamos rapidísimo como el polvo de hadas. Nos encanta que esté con nosotros en este episodio del podcast Agua Conciencia, hablando de un tema tan fundamental para la existencia de todos los seres vivos, verdes y no verdes, en el planeta, sobre los ríos voladores. Muchísimas gracias, profesora Tatiana, profesor Ricardo, por su invitación a este maravilloso encuentro y este maravilloso capítulo. Ay, no, a su merced por estar con nosotros. Bueno, doctora, así tan rápido como los ríos. Comencemos. ¿Qué son los ríos voladores? Bueno, los ríos voladores, digamos que es algo maravilloso, algo mágico. Ese polvo de hadas que ustedes están hablando, pues permite prácticamente la vida eh, en nuestros territorios, en nuestras Andes, principalmente donde nos ubicamos nosotros, que como lo hablaban ustedes inicialmente, que es Bogotá. Los ríos voladores son corrientes atmosféricas de vapor de agua que se generan por esa evapotranspiración del bosque. ¿Sí? Entonces, esa evapotranspiración hace que el agua se eleve, ¿sí? Y que esa agua sea arrastrada por vientos alisios hacia otras regiones y que puedan conformar las lluvias. Entonces, estos ríos voladores son vitales para la regulación hídrica como tal, de todo, en este caso, pues de nuestro continente, que como lo dice nuestro querido aquí exdirector del recurso hídrico, son los ríos del cielo eh, principalmente. Impresionante, doctora Ángela. La verdad que yo creo que el estrés hídrico que vivió Bogotá, aparentemente vivió, no, yo creo que lo seguimos viviendo, nos hizo entender sobre esta palabra, ¿no? Los ríos voladores no era un término tan común. Y ahora vemos cómo en todas partes ellos salen. Y como decía el profe Ricardo, esto está aquí desde el nacimiento de la tierra, diría yo. Y quería yo preguntarle, doctora Ángela, ¿qué, qué amenazas tienen los ríos voladores? ¿Cuáles son esas amenazas que de pronto hacen no solo que no huelen, sino que no traigan tanta agua? Claro, profe Tatiana.
Pues el tema es que principalmente la Amazonía ha perdido más del 17% pues de su cobertura forestal original, ¿sí? No más en el año 2022, pues según cifras del IDEAM, se deforestaron cerca de 120.000 hectáreas, la mayoría Uy, pues en departamentos de Caquetá, del Guaviare y del Putumayo. Las causas principales pues se deben a la ganadería extensiva ilegal, cultivos ilícitos, el tema de incendios forestales muy fuertes, el tema de carreteras clandestinas principalmente para hacer las actividades de maderas, pues de comercio de madera ilegal. ay Entonces esto, Dios. como lo comentaba el profesor Ricardo, pues acelera esa sabanización, ¿sí? Entonces la selva se empieza a convertir poco a poco en un ecosistema seco, en un ecosistema fragmentado. Entonces nos estamos acercando como a esos puntos de no retorno, precisamente por el avance de esa deforestación. Y si se alcanza como ese punto de no retorno, pues la selva dejaría como tal de generar esos ríos voladores y pasaría a ser pues a una emisora prácticamente de carbono. Entonces ya no se podría como tal ese bosque respirar el agua, sino respirar el humo. Entonces yo aquí quería traerles digamos, un ejemplo muy personal de Sí, señor. en alguna época que estuve trabajando por allá, siguiendo bichitos en el Amazonas. Y en esa época, pues hacer una fogata era muy complicado, era muy difícil, ¿sí? Porque la Sí, humedad como tal que había en el Amazonas, pues hace un buen par de años, hace por lo menos unos 15 años, pues era una humedad diferente a la que se ve hoy. Y digamos que en el Amazonas se hablaba de épocas lluviosas y épocas muy lluviosas. Hoy en día se puede hablar de épocas secas y de épocas lluviosas, porque ya se ven temporadas en donde efectivamente pues esa humedad que caracterizaba pues al Amazonas se ha venido disminuyendo y pues ha habido como épocas de mayor sequía. sí. Wow, No, lejísimo. me dio miedo. Lejísimo. ¿Qué tal que los ríos voladores dejaran de existir o se baje? No, pues Claro. estamos en los límites planetarios, como dicen por Estamos en ahí. los límites, profe, y prácticamente pues la selva, digamos, esa connotación que se le tenía que era el corazón del mundo, yo creería que más que el corazón del mundo, la selva es el aire acondicionado del mundo, porque es la que enfría todo ese fenómeno de calentamiento global que sufre pues nuestro planeta. Entonces, como al ser ese aire acondicionado, pues permite Sí, precisamente que es muy raro, es un fenómeno, es como una paradoja muy, muy rara, porque la superficie del Amazonas es fría, ¿cierto? Y pues sí, se supone que si son superficies frías debería haber pues altas presiones. Entonces, como los sí, vientos alisios soplan desde la alta presión a la baja y que vienen del Atlántico y entran al Amazonas, entonces desde ese Atlántico caliente entran a esa superficie fría del Amazonas y pues como esos cambios de presión hacen precisamente que el vapor de agua esté emergiendo en la selva y por eso haya como toda esa humedad tan fuerte que absorbe ese calor. Por ende, si se cambian, pues digamos, esta forma en que la selva actúa como ese, digo yo, ese aire acondicionado, sí, sí, pues entonces, por eso digo que la selva ya no podría como respirar esa agua, digámoslo así, sino empezaría a emitir otro tipo de gases en este caso. claro. Y era lo que también creo que decía el profe Ricardo, los árboles sudan, sudan todo ese vapor de agua que viene del océano Atlántico. No, esto es impresionante, ¿cierto, Ricardo? Es algo, para mí es totalmente impresionante. Impresionante ver cómo todo parece estar conectado. Y hablando de eso, pues veo que se deforesta en Ujú. la selva. Veo que se hacen otro tipo de cultivos en esos lugares, que se tala madera, pero para uno como citadino, es decir,
a 2.600 metros eh, del mar, a perfectamente 2 horas de avión, pues me parece que eso ocurre muy lejos, pero estoy seguro que nos van a decir que estamos teleconectados con esos ríos voladores que vienen de por allá. ¿Puedes contarnos un poquito de eso, Ángela? Claro que sí, Ricardo. Pues uno dice que Bogotá, que está tan lejos, ¿sí? Que está a esa Sí, distancia, ¿cómo tendría eso que conectarse? Y aunque nos parezca lejana la Amazonía, pues la Amazonía riega como tal la sabana de Bogotá. Entonces, sin la Amazonía podríamos tener un posible futuro seco. Entonces, por eso a nosotros se nos hace aquí los que vivimos en Bogotá, que es muy raro que aquí llueve y llueve y llueve mucho y los embalses no llegan a los límites que tienen que, por ejemplo, llegar y que por eso en muchos casos pues se llega a esas actividades pues de racionamiento de agua. Entonces, sí, si bien nosotros nos proveemos de los páramos de Chingaza y Sumapaz principalmente, son estos páramos pues los que abastecen el agua más de, no sé, 12 millones de personas que hay en Bogotá y los municipios cercanos. Pero nosotros dependemos precisamente de esa humedad amazónica porque estamos todos interconectados. Esa humedad desde el Amazonas llega por todos esos vientos del Atlántico, cruzan la selva y ellos se recargan de vapor y ascienden por la cordillera oriental. Entonces, por tanto, si el bosque se pierde, pues es todo un sistema de conexiones que si colapsa, pues nosotros por ende también colapsamos. De pronto desde aquí de Bogotá no entendemos la complejidad de todas estas interconexiones y de cómo, sí, de cómo se tendría que planificar también un poco esta gestión con el agua, ¿no? No, no sobre el agua ni en su contra. exacto. O sea, es la necesidad de ordenarse alrededor del agua y planificar con el agua y no en el agua. No, claro, y si la ciudad se vuelve gris, pues menos le va a ayudar. No, esto está absolutamente, creo que como decía la doctora Ángela, el Amazonas, además de ser el corazón de la madre tierra, claro, regula el clima, recicla humedad, suda agua. Y podemos, en mi opinión, no sé ustedes dos qué piensen, concluir que la deforestación es uno de los problemas más graves que tenemos ambientales y como seres humanos. Además de, sin pensar que miles de especies cuando se deforesta, pues se quedan sin hogar y además se pierden semillas y plantas que puede ser la última semilla que existía de ese cereal, qué sé yo, ¿cierto? Claro, es que eso está alarmante. Es que Alarmante. aquí entra, yo creo, a jugar un papel muy importante, permitir que las personas que habitan el territorio del Amazonas sean los principales cuidadores. Es un Totalmente. problema complejo donde hay que utilizar la IA. Me refiero Uy, a esa inteligencia ancestral, bueno. esa que privilegia el cuidado del medio ambiente sobre su explotación. Ujú. Es un factor clave para cuidar la selva amazónica. Doctora Ángela, ¿usted cree como humana que podemos revertir este problema? Yo creo que sí se puede, por lo menos en términos de la mitigación y también de la prevención, hacerlo de una manera un poco más ordenada. Y precisamente nuestro Plan Nacional de Desarrollo pues nos invita a hacer ese ordenamiento alrededor del agua y cómo nos pensamos nosotros como país relacionándonos con el agua, porque a veces parece que la viéramos solo como un recurso hídrico, pero no es solamente un recurso como tal, sino es toda una condición de vida, ¿sí? O sea, si nosotros sin el agua, pues no podríamos existir. Entonces es pensar un poco con otros enfoques, ¿sí? Unos enfoques que vayan más hacia las regiones, que se vaya más, lo que Ricardo decía, pues hacia las comunidades que precisamente han sido a lo largo de los años, de la vida misma, de la evolución, han sido los encargados de ser guardianes, ¿sí? De ser custodios de toda esa biodiversidad.
y cómo precisamente cambiamos esos enfoques para garantizar que estos ecosistemas pues tengan, o sea, que permitan su funcionalidad, ¿sí? Que todo ese sistema tan complejo de interconexiones siga a través del tiempo. Y entonces hay que hacer unas priorizaciones, pensaría yo, en cuanto a esa protección de esos ecosistemas, tanto la selva como el páramo, precisamente porque el páramo, todo esto es una red, ¿cierto? Entonces también así Sí. como la selva nos manda pues toda ese vapor, esos ríos voladores hasta acá. El páramo es lo mismo. Entonces, es todo ese ciclo del agua que a veces nosotros lo veíamos en los colegios y no lo incorporamos como tal en nuestro día a día. Entonces, es reconocer también un poco esa función de los ecosistemas. Pero también aquí valdría la pena pues incorporar otro tipo de pensamientos, otro tipo de miradas, y es ese diálogo con las comunidades, con las organizaciones de base que están en los territorios con sus saberes y sus conocimientos ancestrales, ¿sí? Que ellos también han sido, pues como estaba diciendo ahorita, ellos han sido custodios de toda esa biodiversidad. Entonces, es ordenar precisamente ese territorio teniéndolos a ellos en cuenta, escuchando precisamente cómo han logrado precisamente cuidar y proteger a lo largo de tantos y tantos años de desalojo, inclusive de problemáticas de violencia, y cómo aún siguen persistiendo con todo ese rescate de sus saberes y de sus semillas nativas, de sus sistemas de conocimiento originarios, y cómo eso permite como tal que la selva todavía persista. No, maravilloso. Yo estaba aquí pensando y yo me acordé de algo que escuché en el Foro Económico Mundial de este año, que fue en Davos al comienzo de año, en donde para tomar decisiones sabias para el bienestar de todos los humanos, sí o sí tiene que involucrarse a la inteligencia ancestral, a las personas que conocen estos territorios para empoderarlos y sobre todo lo que su merced decía, doctor Ángela, hacer ese intercambio de saberes, ¿no? Ahorita el profe Ricardo sí dijo otra IA, bueno, la otra IA, la artificial, cuando bien combinada y pues, por ejemplo, Ricardo es experto en IA, también nos puede ayudar mucho en predecir cosas, ¿no? En predecir caudales, en predecir velocidades del viento, en cruzar información, todo eso que maneja el Big Data hoy en día. Entonces yo creo que todo lo que está hoy en día, que ha desarrollado la mente humana, más lo ancestral, sí nos puede dar esa esperanza. O sea, yo creo que sí hay esperanza divulgando, empoderando a los cuidadores del agua, y pues no, yo creo que hoy me siento que hemos volado bien alto. Ojalá nadie nos obstruya ni el pensamiento como le está pasando a los ríos voladores que los están obstruyendo por culpa de la deforestación. No sé ustedes dos si quieran contarnos algo más o creen que ya hemos llegado al final de este maravilloso viaje donde aprendimos qué son los ríos voladores en una forma muy sencilla, simple. También aprendimos por qué estamos todos conectados con el Amazonas. Increíble. Todos estamos conectados con el Amazonas y debemos seguir así. Bueno, yo creo que más que conectados, teleconectados. ¿Qué opinan? Pues, profe Tatiana, de mi parte, yo creería que esa teleconexión que ustedes están hablando, que no la vemos, que son unas relaciones invisibles, o sea, es lo que permite que la vida como tal exista y que conecte en el aire, la lluvia, el suelo. Entonces, es reconocer al agua como eso que nos sostiene. Y que aunque no lo veamos, digamos que es como una forma de siempre estar ahí, de siempre conectarnos, de tener esa memoria, inclusive esa espiritualidad que hay también dentro de todas estas interconexiones, y cómo esos flujos que nos conectan pues generan un profundo cuidado, ¿sí? Y una profunda responsabilidad colectiva, pensaría yo. Sí.
cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Y hoy estoy totalmente de acuerdo con Tatiana. Quizás los problemas más complejos a los que nos enfrentamos deben utilizar las tres IAs, Sí, la inteligencia ancestral, sí, porque ellos han manejado con respeto los recursos y saben cuidarlos. Hay que aprender de ellos. La inteligencia artificial, que es capaz de hacer esos modelos que son muy complejos y que de otra mm, manera no seríamos capaces de ver. Y por supuesto, la inteligencia antropomórfica, es decir, la inteligencia del ser humano que es capaz de entender esos datos y actuar sobre los problemas. Todo lo que sé es que hay que ser como el agua y volar muy lejos. y volar muy lejos, sí. Entonces yo creo que ahora sí hemos llegado al final de este súper episodio. Em, Soy Tatiana Rodríguez Chaparro y junto a mi compañero Ricardo Gutiérrez queremos agradecer mucho su compañía de hoy. Muchas gracias, doctora Ángela, por haber estado con nosotros. Le enviamos un abrazo volador. Síganos a todos los que nos están escuchando en YouTube, en Spotify y recuerden que pues somos Agua Conciencia. Chao. Chao, muchas Chao. gracias. Adiós. Chao, adiós.